El restaurante tuvo un problema con las tuberías, mamá. Se inundó la cocina, así que tuvimos que cancelar la cena de mi cumpleaños. Escuché las palabras de mi hija Valeria a través del teléfono, y mi voz no flaqueó al responderle que no se preocupara, que esas cosas pasaban y que ya celebraríamos después. Mientras colgaba, el olor del mole que había preparado solo para mí, un pequeño festejo silencioso, llenaba mi modesto departamento en la colonia Roma. Me senté a la mesa, mirando el plato, humeante, y sentí una punzada sorda, no de decepción por la cena cancelada, sino por la facilidad con la que su mentira se había deslizado, tan suave y ensayada. Comí despacio, masticando no solo la comida, sino también el sabor amargo de una excusa que, en el fondo de mi alma, sabía que era hueca. Una pared construida para mantenerme al margen de su vida brillante y moderna. Más tarde, mientras lavaba los platos, mi nieto, Santiago, me había enseñado a usar esa cosa llamada Instagram. Lo abrí, por inercia, para ver las fotos de sus amigos y sentirme un poco más cerca de su mundo. Y entonces, la vi. Una fotografía subida hacía apenas una hora. Era Valeria, su esposo Javier y mis 2 nietos, sentados en una mesa elegantísima, con copas de vino y platos que parecían obras de arte. La ubicación estaba etiquetada. Un restaurante de lujo en Polanco. Todos sonreían a la cámara. Una felicidad radiante y perfectamente compuesta. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. Un golpe seco y frío en el pecho. El teléfono se sintió pesado en mi mano. No había ninguna tubería rota. La única cosa rota en ese momento era la imagen que aún me esforzaba por mantener de mi propia hija. Una grieta que se abría lentamente hasta convertirse en un abismo. El golpe final llegó como un susurro venenoso desde la pared contigua de mi recámara. La voz de Valeria, ahora en una llamada con alguna de sus amigas, atravesaba el silencio de la noche. «Ay, ni te cuento. Tuve que inventar una excusa para que mi mamá no viniera», decía, con un tono entre conspirador y fastidiado. Me quedé inmóvil, pegada a la pared, escuchando mi propia sentencia. Imagínate ella aquí con sus historias de la provincia, hablando de Oaxaca y de sus costuras. Habría arruinado la noche entera. Todos mis amigos estaban ahí. Cada palabra era una aguja clavándose en mi piel, un recordatorio de que yo era su vergüenza, el ancla que la ataba a un pasado del que desesperadamente quería escapar. No era solo una cena, era un veredicto sobre mi vida, sobre todo lo que yo representaba para ella. Un estorbo. No lloré. Las lágrimas se habían secado hace mucho tiempo, reemplazadas por una especie de calma resignada. Simplemente me alejé de la pared y me senté en el borde de mi cama. La calma exterior, esa que había cultivado durante 75 años, era mi único refugio. Por dentro, sentía un torbellino, una mezcla de dolor profundo y una humillación helada que me recorría la espalda. Pensé en mis manos, en las yemas de mis dedos gastadas por décadas de enhebrar agujas para que ella pudiera tener sus vestidos caros, su educación en colegios privados, su vida en Santa Fe. Recordé el olor de la tela nueva, el zumbido constante de la máquina de coser hasta la madrugada. Todo ese sacrificio, todo ese amor, se había reducido a ser historias de la provincia que podrían arruinar una velada. Esa noche, el sueño no vino a mí. Permanecí sentada, mirando por la ventana las luces de la Ciudad de México. Un monstruo indiferente que había devorado mis años y ahora me mostraba el reflejo de mi soledad. La humillación no gritaba, era un peso constante sobre mi corazón. No se trataba de la mentira sobre el restaurante, sino de la verdad que escondía detrás. Para mi única hija, yo era un inconveniente. Una pieza de un pasado polvoriento que no encajaba en su presente de apariencias. Y en ese silencio, mientras el mundo dormía, algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo, comenzó a despertar. No era rabia, no era venganza. Era la conciencia clara y afilada de mi propia dignidad. Una fortaleza interior que ella, con toda su riqueza y sus amigos importantes, nunca podría comprender ni tocar.
La noche se hizo larga y profunda, un manto oscuro salpicado por las luces lejanas de los edificios que nunca duermen. Me quedé junto a la ventana, observando el ir y venir de los autos, cada par de faros, una historia anónima en la inmensidad de la ciudad. No sentía autocompasión, sino una extraña lucidez, como si la mentira de Valeria hubiera limpiado un vidrio empañado por años de amor incondicional. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía una forma definida, un contorno nítido. Era el dolor de un amor no correspondido, no de un amante, sino de una hija por la que había deshecho mis manos y mi vista. Mi reflejo en el cristal me devolvía la imagen de una anciana, pero en mi interior, la joven de Oaxaca, que llegó a esta ciudad con nada más que una aguja y un sueño, comenzaba a removerse. Mis pensamientos volaron 40 años atrás, a mi llegada a la capital. Recordé el pequeño cuarto de azotea en la Doctores, con su techo de lámina que rugía con la lluvia y se convertía en un horno bajo el sol. Ahí nació Valeria. Recuerdo el peso tibio de su cuerpo contra el mío, su olor a leche y a promesa. Mientras ella dormía en una caja de madera que me servía de cuna, yo cosía ajeno, hilvanando vestidos para las señoras de la condesa, mis dedos moviéndose con una rapidez febril bajo la luz amarillenta de un solo foco. Cada puntada era una palabra en una oración silenciosa, una plegaria para que mi hija nunca conociera el frío de la necesidad, para que sus manos nunca tuvieran los callos que ya comenzaban a formarse en las mías. Con el tiempo mi pequeño trabajo se convirtió en un taller respetable. Pude mudarnos a este departamento, más grande, más digno. Compré el primer coche de la familia, un bocho de segunda mano que olía a gasolina y a libertad. Recuerdo la cara de Valeria el día que la llevé a su primer día en una escuela privada. Sus ojos brillaban, no solo por la emoción, sino por el orgullo de no ser como las otras niñas del barrio. Yo me quedaba atrás, observándola desde la reja, con mi rebozo y mis zapatos gastados, sintiéndome a la vez inmensamente orgullosa y dolorosamente fuera de lugar. Ella era mi obra maestra, la tela más fina que había trabajado, y yo estaba dispuesta a pagar cualquier precio por verla brillar, incluso si su luz comenzaba a dejarme en la sombra. Sus graduaciones fueron mis días de gloria. Primero de la preparatoria, luego de la universidad, con un título en administración de empresas que yo apenas podía entender, pero que sonaba a victoria. Le organicé una fiesta para celebrar su título, gastando los ahorros de un año entero. Invité a toda nuestra gente, a las comadres de Oaxaca que vivían en la ciudad, a mis clientas de toda la vida. Valeria sonreía para las fotos, pero noté cómo su cuerpo se tensaba cada vez que una de mis amigas la abrazaba con demasiada efusividad, cómo desviaba la mirada cuando le hablaban de nuestros orígenes. Ya entonces, ella estaba construyendo una frontera entre su mundo y el mío, una frontera que yo, en mi ceguera de amor, me negaba a ver. Ahora, en la soledad de mi sala, esas imágenes regresaban con una claridad dolorosa. El sacrificio de mis noches en vela, el orgullo de sus logros, todo se sentía como un prólogo a la conversación que había escuchado a través de la pared. Mis historias de la provincia no eran anécdotas vacías, eran el cimiento sobre el cual ella había construido su vida de lujo en Santa Fe. Eran la crónica de cada peso ahorrado, de cada dolor de espalda ignorado, de cada sueño propio pospuesto. La mujer que cosía hasta el amanecer para pagar su colegiatura era la misma a la que ahora se le negaba un asiento en la mesa por miedo a que su autenticidad manchara el barniz de sofisticación de su hija. Fue entonces cuando la tristeza comenzó a transformarse, no en odio, porque una madre nunca puede odiar a la carne de su carne, sino en una profunda y helada determinación. Comprendí que al soportar en silencio sus desplantes, sus pequeñas crueldades cotidianas, yo misma le había enseñado que mi dignidad era negociable. Le había permitido creer que mi amor era un recurso inagotable y sin costo, un tapete sobre el cual podía limpiar sus zapatos antes de entrar a su vida perfecta. Mi silencio no había sido una muestra de paciencia, sino de complicidad. Le había fallado, no a ella,
sino a mí misma, a la joven oaxaqueña que juró nunca dejar que nadie la pisoteara. Una llama diminuta, casi imperceptible, se encendió en mi pecho. No era el fuego arrasador de la ira, sino el brillo sereno de una vela en la oscuridad, una luz que iluminaba una verdad simple y poderosa. El respeto no se exige, se encarna. No necesitaba gritarle ni confrontarla. No necesitaba una disculpa forzada, ni un reconocimiento tardío. Lo que necesitaba era recordarle, y recordarme a mí misma, que yo era Guadalupe, una mujer que había construido un mundo con sus propias manos, y que esas mismas manos aún tenían la fuerza para desmantelarlo, si era necesario para proteger el único tesoro que me quedaba intacto, mi amor propio. La decisión se formó en mi mente sin ruido, con la precisión de un corte de tijera sobre una tela cara. Era un plan simple, directo y, sobre todo, silencioso. No era un acto de venganza, sino de justicia poética, una lección que la vida, a través de mí, le iba a impartir a mi hija, una lección sobre el verdadero valor de las cosas, sobre el origen del dinero que tan alegremente gastaba y sobre las raíces que tan desesperadamente intentaba cortar, raíces que, sin saberlo, seguían alimentando cada aspecto de su existencia. De repente, el peso en mi corazón se aligeró, reemplazado por una calma glacial, una certeza absoluta de lo que debía hacer. Me levanté de la silla junto a la ventana y caminé hacia mi recámara. Abrí el viejo baúl de madera que traje conmigo de Oaxaca, el único mueble que conservaba de mi vida anterior. Dentro, bajo capas de manteles bordados y recuerdos, estaba una carpeta de plástico. La saqué y la puse sobre la cama. Contenía todos los documentos de la reserva del viaje a Cancún, el viaje que yo había pagado con mis ahorros, un regalo que Valeria me había convencido de hacerles, bajo la excusa de celebrar mi cumpleaños número 75, un cumpleaños al que ni siquiera fui invitada. Miré los papeles, mi nombre impreso en cada uno como titular de la reserva. El poder siempre había estado en mis manos. Por primera vez en muchos años, me sentí completamente dueña de mi vida. La dependencia que Valeria proyectaba en mí era una ilusión, una narrativa que ella había creado para sentirse superior, para justificar su condescendencia. Ella me veía como una viejita frágil y despistada que necesitaba su guía, sin darse cuenta de que la verdadera dependencia era la suya. Dependía de mi dinero, de mi historia, de los sacrificios que ahora despreciaba. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. El plan de acción era claro. Cada paso se dibujaba en mi mente con una lógica impecable. Me acosté en la cama, pero no para dormir. Cerré los ojos e imaginé la escena. El aeropuerto, las maletas, la confusión en el rostro de mi hija. No sentía placer en su futura humillación, sino una sensación de equilibrio restaurado, como cuando un tejido que ha sido estirado injustamente finalmente vuelve a su forma original. Sería una lección dura, sí, pero necesaria. A veces, el amor de una madre no consiste en proteger a sus hijos de las caídas, sino en permitirles sentir el impacto del suelo cuando se han tropezado con su propia arrogancia. Era mi último acto de crianza, el más difícil y el más importante. Revisé mentalmente los detalles. La agencia de viajes abría a las 9 de la mañana. Tenía el número de reserva y todas las contraseñas. Recordé la conversación con el joven agente de viajes, un muchacho amable que me había explicado pacientemente la política de cancelación. «Usted es la titular, señora Guadalupe. Solo usted puede hacer cambios». Esas palabras resonaron en mi cabeza como una profecía. Valeria, en su prisa por asegurar el lujo del viaje, había pasado por alto ese detalle crucial. Su desdén por mis capacidades, su creencia de que yo era solo la proveedora del dinero, se convertiría en su perdición. Mientras las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de la Ciudad de México, sentí una paz que no había experimentado en años. La Guadalupe que había agachado la cabeza, que había aceptado las migajas de afecto de su hija, había desaparecido durante la noche. En su lugar, había una mujer que se reconocía en el espejo, que honraba su pasado
y que estaba a punto de reclamar su presente. No necesitaba su aprobación ni su compañía. El viaje a Cancún se cancelaría, sí, pero otro viaje, uno mucho más importante, estaba a punto de comenzar. Mi regreso a Oaxaca, mi regreso a mí misma. El plan no era solo cancelar sus vacaciones, era un acto simbólico de recuperación. Recuperaría mi dinero, sí, pero sobre todo, recuperaría mi voz, aunque no la levantara. Recuperaría mi tiempo, mis decisiones, mi derecho a ser tratada con la dignidad que merecía, no por ser madre, sino por ser humana. Valeria había confundido mi paciencia con permiso, y estaba a punto de descubrir que incluso el hilo más dócil puede cortar si se tensa lo suficiente. Y yo, que había pasado una vida entera uniendo piezas, ahora me preparaba para hacer el corte más limpio y definitivo de mi existencia. Me levanté y preparé una taza de café de olla, como me enseñó mi madre. El aroma a canela y piloncillo llenó mi cocina. Un olor de mi tierra, de mis raíces. Era el olor de mi fortaleza. Miré el teléfono sobre la mesa. Ya no era un instrumento de malas noticias, sino la herramienta de mi liberación. Esperaría a que dieran las 9. Tenía todo el tiempo del mundo. La prisa era de ellos. La impaciencia por vivir una vida que no les pertenecía, financiada por un amor que no sabían valorar. Mi tiempo, a partir de hoy, volvería a ser solo mío. La decisión estaba tomada, firme como las piedras de Monte Albán. No había vuelta atrás. Valeria y su familia disfrutarían de su último desayuno creyendo que en un par de días estarían en una playa caribeña. No sabían que su paraíso artificial, construido sobre la base de la humillación y el desprecio, tenía las horas contadas. Yo no iba a destruir su mundo. Solo les iba a quitar los cimientos falsos para que vieran sobre qué estaban realmente parados, sobre el vacío de su propia ingratitud. Y yo, mientras tanto, usaría ese dinero para volver al lugar donde las historias de la provincia no eran motivo de vergüenza, sino de orgullo. El sol finalmente se asomó por el horizonte, bañando mi rostro con una luz cálida. Sentí como si la vida me estuviera dando la bienvenida de nuevo. La Guadalupe sumisa y silenciosa había quedado atrás, en la oscuridad de la noche. La que despertaba hoy era una mujer entera, consciente de su valor y lista para actuar, no con la estridencia de una discusión, sino con la eficacia silenciosa de quien ha trabajado toda su vida con precisión y propósito. La aguja estaba enhebrada, el patrón estaba claro. Era hora de dar la primera puntada de mi nueva vida. Mi corazón latía con un ritmo tranquilo y constante. No había nerviosismo, solo una sensación de rectitud. Estaba haciendo lo correcto, no solo por mí, sino quizás, a largo plazo, también por ella. A veces, la única forma de salvar a alguien que se está ahogando en su propia soberbia es dejar que toque fondo para que pueda tomar impulso y volver a la superficie. Si Valeria aprendería la lección o no, ya no era mi responsabilidad. Mi única responsabilidad, a partir de este día, era conmigo misma, con mi historia, y con la dignidad que me había costado una vida entera construir y que no permitiría que nadie, ni siquiera mi propia hija, convirtiera en cenizas. Puntualmente, a las 9 de la mañana, con el sol ya dibujando patrones de luz en el suelo de mi cocina, levanté el auricular del teléfono. El número de la agencia de viajes estaba anotado en un papel junto a una taza de café humeante. Mis dedos no temblaron al marcar. Del otro lado, una voz joven y profesional me saludó. Expuse mi petición con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi voz sonaba clara y firme, sin rastro de la tormenta emocional que había navegado durante la noche. «Deseo cancelar la reserva a nombre de Guadalupe Flores», dije, y procedí a darle el número de confirmación. Hubo una pausa, el tecleo de un ordenador, y luego la pregunta inevitable. «¿Está segura, señora? Es un paquete completo. Perderá el depósito si cancela con tan poca antelación». «Estoy completamente segura», respondí. «Cancele todo, por favor». El agente de viajes, un muchacho llamado Ricardo, intentó persuadirme hablando de las maravillas de Cancún y de las políticas de la empresa. Lo escuché pacientemente, sin interrumpirlo.
Dejé que agotara todos sus argumentos. Cuando terminó, mi respuesta fue la misma. Una repetición tranquila de mi voluntad. Entiendo perfectamente, joven. Agradezco su amabilidad, pero la decisión está tomada. Creo que mi serenidad lo desconcertó. Finalmente suspiró y procedió con el trámite. Me explicó que el reembolso, menos una pequeña penalización, se haría efectivo en mi tarjeta en las próximas 24 horas. Le di las gracias, colgué el teléfono y tomé un sorbo de mi café. El sabor era intenso, real. Afuera, la ciudad seguía con su ruido habitual, ajena al pequeño acto de rebelión que acababa de tener lugar en mi cocina. Al día siguiente me puse mi mejor rebozo y salí de casa. No tomé un taxi, como Valeria siempre insistía que hiciera. Caminé hasta la parada del pesero, disfrutando del sol en mi rostro, del bullicio de la gente. Me sentía una más entre la multitud, anónima y libre. En el trayecto observaba los rostros de los pasajeros, las manos trabajadoras aferradas a las barras de metal, y pensaba en el dinero. Toda mi vida lo había visto como un medio para un fin. La educación de Valeria, su comodidad, su felicidad. Ahora, por primera vez, ese dinero representaba mi propia autonomía. Era el fruto de mi trabajo, y estaba a punto de convertirlo en el cimiento de mi nueva tranquilidad. El pesero me dejó a 2 calles del banco que había elegido, una sucursal pequeña, lejos de las zonas que frecuentaba mi hija. Dentro del banco, la frialdad del aire acondicionado contrastaba con el calor de la calle. Esperé mi turno leyendo los folletos, sintiendo una extraña normalidad en todo el proceso. Cuando me llamaron, le expliqué al ejecutivo que quería abrir una nueva cuenta de ahorros, solo a mi nombre. Fue un proceso sencillo. Luego, con la misma calma, le pedí que me ayudara a revisar el estado de mi tarjeta. El reembolso de la agencia de viajes ya estaba allí, una suma considerable que me hizo contener la respiración por un instante. Di la orden de transferir cada centavo a mi nueva cuenta. Ver el saldo en cero en la cuenta antigua y la nueva cifra en mi libreta recién impresa me dio una sensación de poder silencioso. Era mi dinero, mi decisión, mi futuro. Salí del banco sintiéndome más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba años cargando. Los 2 días siguientes transcurrieron con una lentitud casi teatral. Valeria me llamó un par de veces, su voz vibrando de emoción. Me hablaba del clima en Cancún, de los vestidos de baño que había comprado para mi nieta, de un restaurante con estrellas Michelin que Javier había reservado. Yo la escuchaba con una atención serena, respondiendo con monosílabos amables. «Qué bueno, mi hija. Me da mucho gusto por ustedes. Disfruten mucho». No había falsedad en mis palabras. Realmente deseaba que, de alguna manera, encontraran una forma de disfrutar, aunque sabía que el disfrute que buscaban era efímero y estaba a punto de desvanecerse. Mi calma la desconcertaba, acostumbrada a que yo compartiera su entusiasmo con más efusividad. «¿Te pasa algo, mamá? Te oigo rara». «No, hija. Solo estoy un poco cansada». Mentí suavemente. Era la única mentira que me permitiría en todo este asunto. Mientras ellos se preparaban para el lujo, yo me dediqué a mis propios placeres sencillos. Trasplanté mis malbones a macetas más grandes, sintiendo la tierra húmeda entre mis dedos. Una conexión con mis raíces que me anclaba al presente. Saqué mi vieja máquina de coser, la limpié y la aceité hasta que su zumbido fue una melodía familiar y reconfortante. Comencé a cortar la tela para un nuevo huipil, uno para mí, con hilos de colores brillantes que me recordaban a los mercados de Oaxaca. Cada puntada era una meditación, un acto de reclamación de mi identidad. Ya no cosía por obligación ni por necesidad, sino por el puro placer de crear algo hermoso, con mis propias manos, para mí. El mundo de Valeria, con sus prisas y sus apariencias, se sentía increíblemente lejano, un eco de otra vida. Javier también llamó una vez, para preguntarme si necesitaba que me dejara algo de dinero antes de irse. Su tono era el de siempre, una mezcla de condescendencia y deber filial a regañadientes. «No se vaya a quedar corta de efectivo, Guadalupe», me dijo.
usando mi nombre de pila como solía hacer para marcar una distancia. Le agradecí con la misma cortesía con la que había tratado siempre su falta de respeto. «Estoy bien, Javier. Muchas gracias. Tengo todo lo que necesito». Y era verdad. En ese momento, sentada en mi sala, con el olor a tierra de mis plantas y la promesa del huipil nuevo sobre la mesa, tenía absolutamente todo lo que necesitaba. La ironía de que él me ofreciera migajas cuando yo acababa de transferir una pequeña fortuna a mi nombre no se me escapó. La víspera del viaje, mi nieta, Sofía, me envió un mensaje de texto. «Abue, ¿triste porque no vienes?» De todos ellos, ella era la única con un destello de genuina consideración. Le respondí con honestidad, dentro de los límites de mi plan. «No estoy triste, mi amor. Estoy donde necesito estar. Disfruta mucho de la playa y cuida a tu hermano». Su pregunta me conmovió, pero también reforzó mi convicción. No quería que mis nietos crecieran pensando que tratar a sus mayores con desdén era aceptable. Tal vez el espectáculo que estaban a punto de presenciar en el aeropuerto, la confusión y la frustración de sus padres, sería una lección más valiosa que cualquier viaje. A veces, los niños aprenden más de las consecuencias que de las palabras. Esa noche preparé una maleta. No era grande ni estaba llena de ropa de playa. Era una maleta pequeña, de lona, en la que guardé un par de rebozos, mis faldas bordadas, las sandalias de cuero que usaba en ocasiones especiales y la carpeta con mi nueva libreta de banco. No iba a Cancún. Mi destino era la terminal de autobuses de Taxqueña. Tenía la intención de comprar un boleto en el primer autobús que saliera a Oaxaca al día siguiente. Mientras Valeria estaría buscando su nombre en una pantalla de vuelos internacionales, yo estaría buscando el mío en una lista de pasajeros con destino al sur, a casa. La simetría del plan me producía una profunda sensación de paz. Cada uno, finalmente, iría al lugar que le correspondía. Reflexioné sobre la maternidad, sobre los hilos invisibles que nos unen a nuestros hijos. Un hilo de amor, uno de deber, uno de sacrificio. Pero, ¿dónde quedaba el hilo del autorrespeto? Me di cuenta de que, en mi afán por ser una buena madre, había permitido que los otros hilos se tensaran tanto que este último casi se había roto. Ser madre no significaba convertirse en una alfombra, ni en una cuenta bancaria sin rostro. Significaba amar, guiar y, a veces, establecer límites tan firmes como una pared de adobe. La lección que estaba a punto de dar no era para lastimar a Valeria, sino para enseñarle que yo era una persona completa, con una historia, un valor y una dignidad que no estaban a la venta, ni eran objeto de negociación. Doblé cuidadosamente el último rebozo y lo puse en la maleta. Era uno que mi madre me había tejido, sus colores aún vibrantes a pesar de los años. Sentirlo en mis manos era como sentir la continuación de un linaje de mujeres fuertes, mujeres que habían aguantado mucho, pero que sabían reconocer el momento en que aguantar ya no era una virtud, sino una traición a sí mismas. Mi madre nunca habría permitido que nadie la tratara con la falta de respeto que yo había tolerado. Al reclamar mi dignidad, también estaba honrando su memoria. Estaba siendo, finalmente, la hija que ella había criado. Me senté a esperar. La casa estaba en silencio. Un silencio lleno de expectación. Sabía que la llamada llegaría por la mañana. Imaginé la escena en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Las maletas documentadas, la emoción en el aire, el momento de entregar los pasaportes en el mostrador. Imaginé al empleado de la aerolínea, con su expresión neutra, buscando en la pantalla una reserva que ya no existía. Imaginé la incredulidad inicial de Valeria, seguida por la frustración y luego el pánico. Y finalmente, la llamada a su madre, la última persona en la que pensaría como la causa de su problema. Estaba lista para esa llamada. Mientras las horas pasaban, no sentí ni una pizca de duda. Mi plan era un mecanismo de relojería perfecto, puesto en marcha por la arrogancia de mi propia hija. Ella había subestimado a la viejita con sus historias de la provincia. No se le ocurrió pensar que esa misma mujer
que llevaba las cuentas de su taller de costura en una libreta desde hacía 50 años, sería capaz de leer un contrato de viaje, entender quién tenía el control y actuar en consecuencia. Su ceguera no era solo emocional, era práctica. Había cometido el error de confundir la vejez con la senilidad, la amabilidad con la estupidez. Revisé el contenido de la carpeta una última vez. Los papeles del banco, mi acta de nacimiento, algunas fotos antiguas. Todo estaba en orden. Mi nueva vida estaba contenida en ese sobre de plástico. Una vida más pequeña, quizás, a los ojos del mundo de Valeria, pero infinitamente más rica en dignidad. No necesitaba los restaurantes de Polanco ni las playas de Cancún. Lo que anhelaba era el sol de Oaxaca, el sabor de las tlayudas en el mercado Benito Juárez, el olor a copal en las iglesias. Anhelaba la sensación de pertenencia, de ser vista y valorada por quien era, no por lo que podía proporcionar. Mi teléfono estaba sobre la mesa, cargado y con el volumen al máximo. No iba a perderme esa llamada por nada del mundo, no por un deseo de regodearme en su desgracia, sino porque era el acto final de mi obra, el momento en que el telón caería y las luces se encenderían, revelando la verdad de la situación. Ella necesitaba escuchar de mi propia voz, serena y sin adornos, la consecuencia directa de sus acciones. Era la única manera de que la lección tuviera alguna posibilidad de ser aprendida. El círculo que ella había iniciado con una mentira cruel, yo estaba a punto de cerrarlo con una verdad ineludible. El amanecer del día del viaje me encontró despierta, vestida y con mi maleta junto a la puerta. No había dormido, pero no me sentía cansada. Me sentía viva, alerta, como una centinela esperando el cambio de guardia. Preparé mi café y me senté en la sala, en la misma silla donde había soportado tantas conversaciones condescendientes y miradas de fastidio. Hoy, esa silla se sentía como un trono. Desde allí, desde mi pequeño reino de dignidad recuperada, iba a impartir una lección sobre el poder silencioso de una madre que finalmente había decidido valorarse a sí misma por encima de la ingratitud de su hija. La ejecución de mi plan no había requerido gritos, ni lágrimas, ni confrontaciones dramáticas. Solo una serie de acciones tranquilas y deliberadas, llevadas a cabo con la misma precisión con la que un día corté los patrones de los vestidos de novia más elaborados. Había ido al banco, a la agencia de viajes por teléfono, había movido mi dinero y empacado mi vida. Todo en silencio, bajo el radar de una familia demasiado ocupada en sus propias apariencias, como para notar lo que sucedía ante sus ojos. El verdadero poder, descubrí, no hace ruido, simplemente actúa. Mientras esperaba, repasé mis historias de la provincia. Recordé los cuentos que mi abuela me contaba bajo un árbol de tule, las leyendas de mujeres valientes y hombres sabios. Esas historias no eran motivo de vergüenza, eran mi herencia, el mapa de mi identidad, eran el pozo del que había sacado la fuerza para sobrevivir en esta ciudad y para criar a una hija que, irónicamente, ahora las despreciaba. Decidí que cuando llegara a Oaxaca, me sentaría en la plaza a contarle esas mismas historias a quien quisiera escucharlas, porque una historia solo se vuelve vergonzosa cuando se cuenta con vergüenza, y yo, a partir de hoy, ya no sentía ninguna. El teléfono sonó a las 7:30 de la mañana, mucho antes de lo que había anticipado. Debían de haber llegado al aeropuerto con esa ansiedad de los viajeros primerizos, en primera clase. Miré el identificador de llamadas. Valeria. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Dejé que sonara 3, 4, 5 veces. Quería que sintiera la primera punzada de pánico, la pequeña semilla de duda. Finalmente, con un suspiro profundo y sereno, levanté el auricular. La calma en mi interior era tan vasta y profunda como el cielo sobre los campos de agave de mi tierra. Estaba lista. «Mamá, por fin contestas». La voz de Valeria sonaba estridente y lejana, distorsionada por el pánico y el ruido de fondo del aeropuerto. ¿Qué diablos está pasando? Estamos aquí en el mostrador de la aerolínea y nos dicen que los boletos no existen, que toda la reserva fue cancelada,
Tiene que ser un error. Escuché su torrente, de palabras sin decir nada, dejando que su histeria se estrellara contra mi silencio. Podía imaginarla perfectamente, su rostro enrojecido, su pie golpeteando el suelo con impaciencia, mirando a su alrededor para ver quién estaba presenciando su humillación. Su primera reacción no fue de preocupación, sino de indignación, como si el universo se hubiera atrevido a conspirar contra sus planes perfectamente trazados. Dejé que pasaran unos segundos más antes de hablar, un pequeño abismo de silencio, para que la magnitud del problema comenzara a asentarse en su mente. Mi primera respuesta fue deliberadamente simple, una piedra lisa, arrojada a un estanque agitado. «No es un error, Valeria», dije con voz suave, la misma voz que usaba para cantarle canciones de cuna cuando era niña. Hubo un silencio atónito del otro lado de la línea. Pude oír la respiración de Javier de fondo, probablemente con el altavoz puesto, y el murmullo confuso de mis nietos. ¿Qué quieres decir con que no es un error?», tartamudeó Valeria, su tono cambiando de la ira a una incipiente incredulidad. «Significa que lo que te dijo el empleado de la aerolínea es la verdad. La reserva, los vuelos, el hotel, los paseos, todo ha sido cancelado. No hay ningún viaje a Cancún». Dije las palabras de forma llana, como si estuviera informando del clima, despojándolas de cualquier emoción, para que el hecho puro y duro la golpeara con toda su fuerza. «¿Pero cómo es posible? Yo hablé con la agencia ayer. Todo estaba perfecto», gritó, su voz subiendo una octava. «Tienes que arreglarlo, mamá. Llama a la agencia. Dales tu número de tarjeta. Haz algo. Javier tiene una junta importantísima en Cancún y los niños están desolados. Todo el mundo nos está mirando». Ahí estaba, la verdadera raíz de su desesperación. La mirada de los otros, su estatus social, su imagen de familia perfecta y exitosa, desmoronándose en el vestíbulo de un aeropuerto. No le importaban mis sentimientos, ni la razón detrás del problema. Solo le importaba la vergüenza pública. Escuché su súplica, que sonaba más a una orden, y sentí una oleada de confirmación. Había hecho lo correcto. Estaba arrancando una mala hierba de raíz, una que había estado ahogando todo lo demás durante demasiado tiempo. Dejé que su frustración alcanzara su punto máximo. Pude oírla discutiendo con Javier, sus voces superponiéndose en un murmullo caótico de culpas y recriminaciones. Esperé a que se hiciera un breve silencio, un momento en el que ella se detuvo para tomar aire, para pensar en su siguiente exigencia. Y fue en esa pequeña pausa, en ese espacio vacío, donde finalmente pronuncié las palabras que cambiarían todo entre nosotras para siempre. Las dije sin prisa, asegurándome de que cada sílaba fuera clara y resonara con una verdad innegable. La verdad que ella se había negado a ver durante años. La verdad que ahora la acorralaba en un callejón sin salida. Sí, fui yo quien canceló mi hija. El silencio que siguió a mi confesión fue más elocuente que cualquier grito. Fue un silencio absoluto, denso, como si hubiera absorbido todo el ruido del aeropuerto. Podía imaginar sus rostros, el de Valeria pálido por el shock, el de Javier con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Habían asumido que yo era una espectadora pasiva de sus vidas, una reliquia inofensiva. Jamás se les ocurrió que la viejita de las historias de la provincia pudiera tener la capacidad o la voluntad de ejecutar una acción tan decisiva. Habían confundido mi paciencia con impotencia, y el precio de ese error de cálculo era la humillación que estaban sintiendo en ese preciso instante. Rompí el silencio antes de que ella pudiera encontrar su voz, para que no hubiera espacio para la duda o la mala interpretación. «Un viaje es para celebrar a la familia, Valeria», continué, mi tono aún tranquilo y medido. Y yo no podía celebrar sabiendo que mis historias de la provincia podrían arruinar sus días. Escuché tu conversación, mi hija. Escuché la verdad sobre por qué no fui invitada a tu cena de cumpleaños. No había acusación en mi voz, solo la exposición de un hecho. Le estaba devolviendo sus propias palabras, las mismas que había usado como un arma para excluirme. Ahora,
Esas palabras se habían convertido en el fundamento de su propia ruina vacacional. «Tú... no», balbuceó Valeria, su voz finalmente rota, despojada de toda su arrogancia. «No podías hacer eso. Era nuestro viaje. Te dimos el... dinero». La mentira era tan absurda que casi me hizo reír. «No, Valeria. Tú me diste una idea, una sugerencia sobre cómo gastar mi propio dinero. El dinero de 50 años de trabajo. El dinero que salió de la cuenta que está a mi nombre y que pagó la reserva que estaba a mi nombre. Deletreé la verdad para ella, pieza por pieza, desmantelando la fantasía de control que había construido en su mente. Ella nunca había tenido el poder. Solo había tenido el privilegio de usar el mío. Un privilegio que acababa de ser revocado permanentemente. «Arruinaste todo», gritó finalmente, una explosión de rabia impotente. «Lo arruinaste todo por una estupidez, por un comentario tonto». Su intento de minimizar su crueldad, de reducirla a un comentario tonto, fue la última prueba que necesitaba de que no había entendido nada. No se trataba de un comentario, sino de una filosofía de vida, una en la que yo era desechable. Su reacción no era de arrepentimiento, sino de furia por haber sido descubierta y por haber perdido algo que consideraba suyo por derecho. Estaba presenciando el colapso de una niña malcriada a la que finalmente le habían dicho que no. «No, Valeria», respondí con una calma glacial. «Tú lo arruinaste. Lo arruinaste cuando decidiste que tu madre era una vergüenza. Lo arruinaste cuando confundiste mi amor con una obligación y mi dinero con una extensión del tuyo». Mi voz era firme, la voz de una matriarca que finalmente reclamaba su lugar. No el lugar en la cabecera de la mesa de un restaurante caro, sino el lugar de respeto que se había ganado a pulso. «El dinero era mío, Valeria», repetí, «y mi dignidad también lo es». Cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre su mundo de apariencias y mi mundo de valores reales. Pude oír su llanto al otro lado, un llanto de frustración, no de remordimiento. Quizás algún día llegaría a ese punto, pero no hoy. Hoy era el día de la consecuencia. «Ahora, si me disculpas, tengo cosas que...», dije señalando el final de la conversación. No le estaba pidiendo permiso. Le estaba informando de una realidad. Mi vida ya no giraba en torno a sus horarios ni a sus necesidades. Usen el tiempo que iban a pasar en la playa para pensar en el tipo de familia que son, en el tipo de personas en las que se han convertido. Era el último consejo que le daría en mucho tiempo. «Adiós, Valeria». No esperé una respuesta. No había nada más que decir. Moví mi pulgar y presioné el botón rojo en la pantalla del teléfono. El sonido del clic fue discreto, casi imperceptible, pero marcó el final de una era. Colgué el teléfono y lo deposité suavemente en su base. El silencio en mi apartamento era absoluto. Afuera, el sol de la mañana brillaba intensamente. No había una sensación de triunfo en mi pecho, ni de alegría vengativa. Solo una profunda y abrumadora sensación de paz, la calma que sigue a una tormenta necesaria. El poder no había sido invertido. Simplemente había regresado a su dueña. Legítima. Me quedé mirando el teléfono por un largo momento. Ese pequeño objeto había sido el conducto de tanta humillación y ahora de mi liberación. Valeria y su familia estaban varados en medio de un aeropuerto abarrotado, enfrentando el caos que ellos mismos habían creado con su desprecio. Yo, en cambio, estaba en mi sala, en silencio, con mi pequeña maleta a mis pies, lista para comenzar mi propio viaje. Un viaje no a un paraíso artificial, de hoteles de 5 estrellas, sino a un paraíso real de autenticidad y amor propio. El contraste era absoluto, y en él encontré mi resolución. El clímax de mi vida no había sido una confrontación a gritos, sino una conversación telefónica tranquila. Mi arma no había sido la ira, sino la verdad. Y mi victoria no era la derrota de mi hija, sino la recuperación de mí misma. Me levanté de mi silla, cogí mi bolso y la maleta y caminé hacia la puerta. La abrí y miré por última vez el apartamento que había sido mi hogar y mi prisión durante tantos años. Ya no me sentía atada a él.
Mi verdadero hogar no estaba entre esas 4 paredes, sino dentro de mí, en la fortaleza de mi dignidad recién reclamada. Era hora de volver a Oaxaca. Cerré la puerta de mi apartamento sin hacer ruido y giré la llave en la cerradura. El sonido metálico y definitivo fue la última nota de la sinfonía de mi vida anterior. Caminé por las calles de mi colonia, arrastrando la pequeña maleta de lona, y me sentí como una extraña en mi propia ciudad. El aire de la mañana era fresco, pero por dentro sentía una calidez que se extendía desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. En la terminal de autobuses de Taxqueña, el caos era ensordecedor. Vendedores gritando, altavoces anunciando salidas, gente corriendo en todas direcciones. Sin embargo, yo me movía a través de la multitud con una calma inquebrantable, una isla de serenidad en medio de un mar de prisas. Compré mi boleto a Oaxaca en una ventanilla, pagando en efectivo con el dinero que había sacado del banco el día anterior. Un boleto de ida, sin fecha de regreso. El viaje en autobús duró casi 7 horas. 7 horas en las que vi el monstruo de concreto de la Ciudad de México disolverse lentamente para dar paso a las montañas y los valles verdes que anhelaba mi corazón. No dormí. Mantuve los ojos fijos en el paisaje, en los pueblos que aparecían y desaparecían a través de la ventanilla. Cada kilómetro que me alejaba de la capital era un kilómetro que me acercaba a mí misma. Pensé en Valeria, varada en el aeropuerto. Imaginé su frustración convirtiéndose en lágrimas, su arrogancia desmoronándose bajo el peso de la realidad. No sentí alegría, sino una profunda y solemne tristeza, la misma que siente un cirujano que debe cortar para sanar. Sabía que le había infligido una herida profunda, pero era una herida necesaria para detener la gangrena de su ingratitud. Llegué a Oaxaca al atardecer. Al bajar del autobús el aire se sintió diferente, más cálido, perfumado con el olor a tierra, mojada y a flores que no sabía nombrar, pero que mi alma reconocía. La luz dorada bañaba los edificios de cantera verde, dándole a la ciudad un aura mágica y atemporal. En lugar de buscar a los parientes lejanos que apenas me recordarían, caminé hasta el centro y encontré una pequeña posada, un lugar sencillo y limpio, con un patio interior lleno de geranios. La dueña, una mujer de mi edad con trenzas grises, me recibió con una sonrisa amable. Al registrarme, escribí mi nombre, Guadalupe Flores, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese nombre era suficiente. No era la mamá de Valeria, ni la abuela de Santiago. Era simplemente Guadalupe. Los primeros días los pasé deambulando sin rumbo, redescubriendo la ciudad de mi juventud. Caminé por el andador turístico, me senté en las bancas del Zócalo a observar a la gente. Entré a la iglesia de Santo Domingo y me maravillé de su oro, como si lo viera por primera vez. Cada esquina me traía un recuerdo, no con nostalgia dolorosa, sino con la ternura de quien se reencuentra con un viejo amigo. Compré una nieve de leche quemada y me senté a comerla lentamente, saboreando no solo el dulce, sino el momento. Me di cuenta de que durante décadas había vivido la vida de otra persona, corriendo para cumplir sus horarios, adaptándome a sus gustos, silenciando mis propios deseos. Aquí, en Oaxaca, mi único compromiso era con mi propia felicidad. Visité el mercado Benito Juárez, un laberinto de colores, olores y sonidos que despertó todos mis sentidos. El aroma del chocolate y las especias, el murmullo de las vendedoras ofreciendo chapulines y tlayudas, la visión de las montañas de fruta fresca. Me sentí viva de una manera que había olvidado. Compré un poco de quesillo y pan de yema y conversé con una mujer que vendía hierbas medicinales. Le conté que era de aquí, que había vuelto después de muchos años. Ella asintió, como si entendiera mi historia sin necesidad de más explicaciones. «Qué bueno que regresó a su raíz, madrecita», me dijo. «La tierra siempre llama». Sus palabras resonaron en mí, confirmando que este viaje era más que una simple huida. Era un regreso a casa. Una mañana, mientras caminaba por el barrio de Jalatlaco, vi un letrero en una pequeña cooperativa de artesanas. Buscaban voluntarias para enseñar técnicas de bordado tradicional a las jóvenes de la comunidad. Sentí un impulso,
Una llamada. Entré y me presenté. Las mujeres que dirigían el lugar me miraron con curiosidad, pero cuando les mostré mis manos, los callos y las marcas de toda una vida de costura, sus rostros se suavizaron con reconocimiento. Me invitaron a sentarme, me ofrecieron un café y me pidieron que les mostrara mi trabajo. Saqué de mi bolso un pañuelo que estaba bordando, y el silencio que se hizo mientras lo examinaban fue una forma de respeto que el dinero de Valeria nunca podría comprar. Empecé a dar clases 3 veces por semana. Mis alumnas eran un grupo de muchachas jóvenes, algunas tímidas, otras bulliciosas, todas con un hambre de aprender. Les enseñé las puntadas que mi abuela me había enseñado a mí, los secretos para combinar los colores, la paciencia para crear belleza hilo por hilo. Les conté mis historias de la provincia, las mismas que mi hija despreciaba. Pero aquí, en este cuarto lleno de luz y de hilos de colores, mis historias eran recibidas con fascinación. Eran lecciones de vida, fragmentos de una herencia cultural que ellas estaban ansiosas por reclamar. Me convertí en la maestra Lupita, y en sus ojos vi el valor y la dignidad que había perdido en la mirada de mi propia hija. Mi vida encontró un nuevo ritmo, una cadencia suave y significativa. Por las mañanas compraba flores frescas para mi habitación en la posada. Por las tardes enseñaba en la cooperativa. Y por las noches me sentaba en el patio a leer o a bordar para mí misma, sin ninguna otra razón que el placer de hacerlo. Hice amigas, otras mujeres de mi edad con las que compartía un chocolate caliente y conversaciones que iban de lo trivial a lo profundo. Hablábamos de nuestros hijos, sí, pero también de nuestros sueños, de nuestros dolores, de las mujeres que fuimos y en las que nos habíamos convertido. Me sentía parte de algo, una hebra más en un tejido comunitario rico y fuerte. Un mes después de mi llegada, recibí una llamada de mi nieto, Santiago. Su voz sonaba cautelosa. Me preguntó cómo estaba, dónde estaba. Le conté de Oaxaca, de mis clases, de la paz que había encontrado. Él me escuchó Luego, con vacilación. Me habló de sus padres. La cancelación del viaje había sido una catástrofe. Javier estaba furioso, no solo por las vacaciones perdidas, sino por la humillación. Habían discutido sin cesar. Valeria, me dijo Santiago, lloraba mucho. Se había encerrado en sí misma, avergonzada de enfrentar a sus amigas, a las que les había presumido del lujoso viaje. El castillo de naipes de su vida perfecta se había venido abajo. Escuché el relato de mi nieto con una mezcla de compasión y distancia. Me dolía el dolor de mi hija, como a cualquier madre le dolería, pero no sentí ni una pizca de culpa. Las consecuencias que estaba enfrentando eran el resultado directo de sus propias elecciones, de su propia crueldad. Yo no le había hecho nada. Simplemente le había quitado el escudo de mi sacrificio, obligándola a enfrentarse a sí misma sin filtros. Le dije a Santiago que amaba a su madre, pero que a veces las personas necesitan romperse un poco para poder reconstruirse de una manera más fuerte y más honesta. Le pedí que le diera un beso de mi parte y le dije que yo estaba bien, que estaba feliz. El dinero del reembolso del viaje me permitió vivir con modestia, pero sin preocupaciones. No necesitaba mucho. La alegría que encontraba en mi nueva vida no tenía precio. Cada vez que una de mis alumnas completaba su primer bordado, sentía una satisfacción más profunda que la que me había dado cualquier regalo caro que le hubiera comprado a Valeria. Estaba dejando un legado, no de dinero o propiedades, sino de conocimiento, de arte, de orgullo por nuestras raíces. Estaba enseñando a esas jóvenes a valorar el trabajo de sus manos, a entender que la verdadera riqueza no está en lo que se puede comprar, sino en lo que se puede crear. Con el tiempo, la cooperativa creció. Mis historias de la provincia se convirtieron en la inspiración para nuevos diseños. Bordamos huipiles que contaban las leyendas de Monte Albán, manteles que representaban los 7 moles de Oaxaca. Nuestro trabajo empezó a ganar reconocimiento, atrayendo a turistas y a dueños de boutiques que valoraban la autenticidad.
Las mujeres de la cooperativa me nombraron su tesorera, confiándome la administración de nuestros modestos pero crecientes ingresos. La misma mujer que su yerno consideraba incapaz de manejar su propio dinero, ahora manejaba las finanzas de toda una comunidad de artesanas. La ironía seguía siendo mi compañera silenciosa. Dejé de pensar en mi antigua vida en la ciudad de Saint-Tosmer, México. Se sentía como un libro que había terminado de leer y colocado de nuevo en el estante. A veces, recordaba el rostro de Valeria en aquella foto de Instagram, su sonrisa brillante y falsa, y sentía una punzada de lástima por ella. Vivía atrapada en una jaula de oro, luchando constantemente por mantener una apariencia, mientras que yo, en mi sencillez, había encontrado la verdadera libertad. La libertad de ser yo misma, sin disculpas ni vergüenza. La libertad de caminar descalza por el pasto, de reír a carcajadas con mis amigas, de encontrar belleza en un atardecer sobre las montañas. Pasaron los meses y se acercaba el Día de los Muertos, el festival que había soñado con volver a vivir. Oaxaca se transformó. Las calles se llenaron de altares de muertos, de flores de cempasúchil, cuyo aroma dulce y penetrante lo impregnaba todo. Ayudé a mis alumnas y a las mujeres de la cooperativa a construir un altar magnífico en nuestro local. Colocamos fotos de nuestros antepasados, de nuestras abuelas y madres que nos habían enseñado a bordar. Ofrecimos el pan, el chocolate y el mezcal que a ellos les gustaban en vida. Al ver mi nombre, Guadalupe, escrito en un cartelito como una de las organizadoras, sentí que finalmente había ocupado mi lugar en la larga cadena de mi linaje. La noche del 1 de noviembre, fuimos al panteón. Estaba iluminado por miles de velas, un mar de luz titilante en la oscuridad. Las familias se reunían alrededor de las tumbas, comiendo, bebiendo, cantando, celebrando la vida de los que se habían ido. No era un lugar de tristeza, sino de amor y de memoria. Me senté junto a la tumba de mis padres, una tumba que no había visitado en más de 40 años. Coloqué flores frescas y encendí una vela. No recé, simplemente hablé con ellos en silencio. Les conté de mi vida, de Valeria, de mi regreso, y sentí su presencia, no como fantasmas, sino como una fuerza tranquila dentro de mí. Fue en ese cementerio iluminado donde finalmente entendí el verdadero significado de la familia. No se trataba de lazos de sangre que te obligan a soportar la humillación. Se trataba de una comunidad de almas, vivas y muertas, unidas por el respeto, la memoria y el amor compartido. La familia que había encontrado en la cooperativa, las amigas con las que compartía mis días, el recuerdo de mis padres. Esa era mi verdadera familia. Valeria era mi hija, y siempre la amaría. Pero el amor ya no significaba sacrificio incondicional. Ahora significaba amarme, a mí misma lo suficiente como para no permitir que su oscuridad apagara mi luz. Santiago siguió llamándome de vez en cuando. Me contaba que su madre había empezado a ir a terapia, que estaba más callada, más reflexiva, que un día encontró a Valeria mirando viejos álbumes de fotos, llorando en silencio al ver imágenes de cuando era una niña, sentada en mis piernas mientras yo cosía. Quizás la lección estaba empezando a hacer efecto. Quizás la caída había sido lo suficientemente fuerte como para que se viera obligada a mirar hacia adentro. No albergaba esperanzas de una reconciliación de película. Si alguna vez volvía a tener una relación con ella, tendría que ser bajo nuevos términos, en un terreno de respeto mutuo que ella misma tendría que construir. Mi vida en Oaxaca floreció de maneras que nunca hubiera imaginado. Con el dinero de la cooperativa, ayudamos a varias de nuestras jóvenes a pagar sus estudios. Creamos un pequeño fondo para emergencias médicas. Nuestro taller se convirtió en un punto de referencia en la comunidad, un lugar donde las mujeres no solo trabajaban, sino que encontraban apoyo, amistad y un sentido de propósito. Yo ya no era solo la maestra de bordado. Era una consejera, una administradora, una amiga, una matriarca, no por imposición de sangre, sino por elección y por respeto ganado. Me había convertido en la mujer que siempre debí ser. La paz que sentía era profunda y duradera. No era la ausencia de problemas,
sino la certeza de que tenía la fuerza para enfrentarlos. Mi felicidad ya no dependía de la aprobación de nadie. Venía de adentro, del orgullo de mi trabajo, de la calidez de mi comunidad, de la belleza del mundo que me rodeaba. Había pasado de ser un personaje secundario en la historia de mi hija a ser la protagonista de la mía. Y mi historia, descubrí, era mucho más interesante y hermosa de lo que jamás había pensado. Era una historia de resiliencia, de redescubrimiento y de la fuerza silenciosa de la dignidad. Un día, recibí una carta. El sobre, escrito a mano, venía de la Ciudad de México. La caligrafía era inconfundible. Era de Valeria. Sostuve la carta en mis manos durante mucho tiempo antes de abrirla. No sentía miedo ni ansiedad, solo una tranquila curiosidad. Me senté en mi silla favorita en el patio, con una taza de café, y rompí el sello. La carta era corta, apenas una página. En ella, Valeria no pedía perdón de forma explícita, pero describía su vacío, su vergüenza y el lento proceso de darse cuenta de que había pasado su vida persiguiendo cosas equivocadas. «He estado pensando mucho en tus historias, mamá», escribió al final. «Me pregunto si algún día podrías contármelas de nuevo». Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. No sentí la necesidad de responder de inmediato. Sus palabras eran una semilla, pero necesitaría tiempo para ver si podían crecer en un terreno que había estado árido durante tanto tiempo. Mi perdón no era algo que pudiera darle a la ligera. Era algo que ella tendría que ganarse, no con palabras, sino con acciones. Por ahora mi vida estaba aquí, en Oaxaca. Mi corazón estaba en paz, y por primera vez, el futuro se extendía ante mí, no como un camino de obligaciones, sino como un lienzo en blanco, listo para que yo bordara en él el diseño que mi propia alma eligiera. Ya no miraba mi reflejo en los cristales con la sensación de ver a una extraña. Ahora veía a Guadalupe, veía a la joven que llegó a la capital con un sueño, veía a la madre que sacrificó todo por su hija, y veía a la mujer que, a los 75 años, tuvo el coraje de recuperarse a sí misma. Todas ellas vivían en mí, no como fantasmas del pasado, sino como las raíces profundas que nutrían el presente. Y mi presente era bueno, era real, era mío. La lección moral no era solo para Valeria, también había sido para mí. El respeto propio es el hilo más importante de la vida, y nunca debes permitir que nadie, por mucho que lo ames, lo corte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El aire se llenó con el sonido de las campanas de la iglesia cercana. Una de mis alumnas pasó por la posada para dejarme un pan de elote que su madre había horneado. Charlamos un rato en la puerta, riendo. Cuando se fue, me quedé allí, mirando cómo se alejaba por la calle empedrada. En ese momento simple y perfecto, sentí una gratitud inmensa. Había perdido una versión de mi vida, sí, pero había ganado el mundo entero a cambio. Un mundo donde mis historias no solo eran escuchadas, sino celebradas. Mi nueva vida no era un final feliz de cuento de hadas. Era algo mucho mejor. Era una realidad pacífica y auténtica. Seguía habiendo días de soledad y momentos de melancolía, pero ya no me definían. Eran simplemente nubes pasajeras en un cielo que, en su mayor parte, estaba despejado y azul. Había aprendido a ser mi propia compañía, a encontrar consuelo en mis propios pensamientos y alegría en mis propias creaciones. Me había convertido en mi propio hogar, un refugio que nadie podría volver a amenazar o a devaluar, y esa era la mayor riqueza que una persona podía poseer. A veces, las otras mujeres de la cooperativa me pedían consejos sobre sus hijos, sobre los conflictos y las distancias que a veces surgen en las familias. Yo las escuchaba con atención y luego les compartía mi propia experiencia, no como una historia de venganza, sino como una historia de autopreservación. Les decía que el amor de una madre debe ser como el sol, cálido y generoso, pero que también debe tener un centro, un núcleo de fuego propio, que nunca se apague, porque si dejas que tu luz se extinga por los demás, te quedarás en la oscuridad, y desde la oscuridad
No puedes guiar a nadie. El legado que estaba construyendo no estaba hecho de dinero ni de bienes materiales. Estaba tejido con hilos de colores, con puntadas de sabiduría, con la risa de las jóvenes que aprendían un arte antiguo. Mi legado era la prueba viviente de que nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Que el valor de una mujer no disminuye con los años, sino que se destila, se concentra, como un buen mezcal, volviéndose más fuerte y más puro con el tiempo. Y esa era una lección que esperaba que no solo mis alumnas, sino también, algún día, mi propia hija y mi nieta, llegaran a comprender. La paz se convirtió en mi estado natural. La encontraba en el zumbido de mi máquina de coser, en el sabor del café por la mañana, en la sonrisa de una niña que finalmente lograba una puntada perfecta. Ya no vivía, esperando una llamada telefónica o una visita que nunca llegaba. Vivía en el presente, un presente que yo misma había tejido con paciencia y determinación. La historia de la cena cancelada y el viaje frustrado se sentía lejana, el prólogo doloroso pero necesario de un libro mucho más hermoso, el libro de mi propia vida, reescrito por mi propia mano. No volví a hablar con Javier. Santiago me dijo que él y Valeria se habían separado temporalmente. Él no podía perdonarle la humillación y la pérdida del dinero. Ella, al parecer, no podía perdonarle su falta de apoyo. Su matrimonio, construido sobre una base de apariencias y materialismo, se había resquebrajado ante la primera prueba real. Su ruina no me produjo ninguna satisfacción. Era simplemente la consecuencia lógica de una vida vacía, una casa construida sobre arena. Mi casa, en cambio, mi pequeña habitación en una posada de Oaxaca, se sentía más sólida que cualquier mansión en Santa Fe. Mi relación con Santiago se fortaleció. Me llamaba cada semana, no por obligación, sino por un deseo genuino de conectar. Me preguntaba sobre mis bordados, sobre mis amigas, sobre Oaxaca. A través de nuestras conversaciones, le estaba enseñando una lección diferente sobre cómo tratar a los mayores, sobre el valor del respeto y la importancia de conocer las propias raíces. Sentía que en él, al menos, la semilla de mi legado estaba germinando. Era un buen chico, atrapado entre dos mundos, y yo esperaba que eligiera el camino de la autenticidad en lugar del de la apariencia. La tranquilidad de mi nueva vida era mi mayor tesoro. Ya no había humillaciones silenciosas, ni comentarios condescendientes, ni la constante sensación de ser un estorbo. Había sido reemplazada por el respeto de mi comunidad, el cariño de mis amigas y la satisfacción de un trabajo significativo. Había cambiado una relación familiar tóxica por una red de afecto genuino. La soledad que a veces sentía era 1000 veces preferible a la humillación de una compañía que no me valoraba. Había aprendido a estar sola, y al hacerlo, había descubierto la mejor compañía de todas, la mía. Mi historia se convirtió en una especie de leyenda local en la cooperativa. Las mujeres la contaban a las nuevas integrantes como un ejemplo de fortaleza silenciosa. «No te dejes pisotear», decían. «Recuerda a la maestra Lupita». Me daba un poco de vergüenza, pero también un profundo orgullo. Mi dolor personal se había transformado en una historia de empoderamiento para otras. Había convertido mi herida en una fuente de sanación, no solo para mí, sino para mi comunidad. Y ese, me di cuenta, era el propósito final de mi viaje: encontrar la manera de que mi vida sirviera para algo más que para el bienestar de una sola persona. Una tarde, mientras cerraba la cooperativa, vi a una mujer parada al otro lado de la calle, mirando hacia la entrada. Era delgada, vestía ropa cara que parecía fuera de lugar en el empedrado de Jalatlaco. Su cabello estaba perfectamente peinado, pero su rostro estaba marcado por la incertidumbre. Me tomó un momento reconocerla. Era Valeria. Mi corazón dio un vuelco, una reacción instintiva de madre, pero mi mente permaneció en calma. No corrí hacia ella. Simplemente la observé desde la puerta, esperando. El siguiente movimiento no me correspondía a mí, le correspondía a ella. Era ella quien tenía que cruzar la calle. Valeria cruzó la calle ese día. Lo hizo lentamente,
con la vacilación de quien camina sobre un terreno desconocido. No hubo un abrazo inmediato ni lágrimas de telenovela. Nos sentamos en una banca del parque cercano y hablamos, no como madre e hija, sino como dos mujeres adultas que intentaban reencontrarse tras un terremoto. Escuché su historia, la de una vida que se había desmoronado al quitarle el pilar que ella daba por sentado. No ofrecí soluciones ni consuelo fácil. Simplemente escuché. Nuestra relación no se reparó en una tarde. Es algo que se está reconstruyendo puntada por puntada, con un nuevo material, el respeto mutuo. Acepté su presencia en mi nueva vida, pero bajo mis términos. El amor permanece, porque es un hilo que nunca se rompe del todo, pero ahora está reforzado con los nudos firmes de mis límites. He aprendido que el verdadero legado no es lo que dejas para la gente, sino lo que dejas en la gente. Mi legado ya no es el futuro asegurado de mi hija, sino la habilidad de bordar que dejo en las manos de mis alumnas, la confianza que inspiro en las mujeres de mi cooperativa y las historias de mi tierra que comparto con mi nieto en cada llamada. Es la prueba viviente de que el valor de una persona no reside en su capacidad de sacrificio, sino en su capacidad de honrar su propia historia. Descubrí que al dejar de ser la salvadora de mi hija, me convertí en una inspiración para muchas otras. Mi mayor tesoro no es el dinero que recuperé, sino la paz que encontré al invertirlo en mí misma y en mi comunidad. La dignidad, he llegado a comprender, es una fortaleza silenciosa que construimos dentro de nosotros mismos. No te la pueden dar ni quitar, solo tú puedes decidir abandonarla. Durante años, pensé que aguantar en silencio era una muestra de mi fuerza, cuando en realidad era una lenta rendición de mi propio valor. Mi acto de rebelión no fue cancelar un viaje, fue la decisión de mirarme al espejo y reconocer a la mujer que merecía respeto, empezando por el mío. La lección más grande es esta. Nunca subestimes el poder que reside en la calma, en la determinación silenciosa y en el simple acto de decir «basta», sin necesidad de levantar la voz. A veces, la acción más ruidosa es la que se toma en el más absoluto silencio. Hoy, mi vida es plena. No es perfecta, pero es mía. El aroma del café por la mañana, la risa de mis amigas en el taller, el tacto de los hilos de colores entre mis dedos. Esas son las cosas que construyen mi felicidad. Miro hacia atrás, a la mujer que fui, sentada en su pequeño apartamento en la gran ciudad, sintiéndose invisible, y le envío mi compasión y mi gratitud. Fue su dolor el que me dio la fuerza para emprender este viaje. No me arrepiento de nada. Cada puntada, cada sacrificio, cada lágrima y cada decisión me trajeron hasta aquí, a este patio lleno de flores en el corazón de Oaxaca, a este lugar donde finalmente me siento completa, donde finalmente estoy en casa, dentro de mí misma. Ahora, díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Dejen su opinión en los comentarios. Me interesaría mucho leerla. Y cuéntenme también desde qué rincón de este mundo me están escuchando, para sentir que mis palabras viajan tan lejos como lo hicieron mis sueños. Finalmente, para ayudar a que esta historia llegue a más gente y pueda servir de inspiración o consuelo para otros, les pido que se suscriban a este canal y compartan este video. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para recordar la fuerza que llevamos dentro. Muchas gracias por escucharme.